Bien, eh, continuando con la asignatura, ¿no? De circuitos eléctricos uno, eh, revisemos esto de lo que es la ley de Ohm, ya que se muestra aquí en esta diapositiva. Ustedes pueden ver aquí un triángulo, ¿no? Este triángulo le llaman el triángulo de la ley de Ohm, ¿ya? En realidad es una forma de recordarse esta pequeña ecuación que se muestra aquí, ¿ya? Que es la ecuación de la ley de Ohm. Yo no recomiendo realmente aprenderse este triángulo, ¿no? Para aprenderse una ecuación tan pequeña como esta, ya, sino más bien tratar de memorizar la ecuación, ¿no? Sin necesidad del uso de este triángulo de aquí. De todas maneras, yo voy a explicar, ¿no? Cómo es que se usa este triángulo para recordar la ley de Ohm. Bien, la ley de Ohm, no es otra cosa, pues, que una ecuación que relaciona lo que es el voltaje y la corriente, ¿ya? Eso básicamente. ¿Cómo relaciona estas dos cantidades en un circuito eléctrico? A través de otra cantidad que es la resistencia eléctrica, ¿ya? Y en ese triángulo de la ley de Ohm, ustedes pueden ver las tres cantidades, el voltaje, la corriente y la resistencia, ¿ya? Bien, aquí ustedes pueden ver cómo va cambiando la ecuación. Cuando tapan el voltaje, como ahorita, ¿sí vieron? Entonces dicen que la ecuación queda voltaje. Si yo tapo el voltaje, la ecuación me queda voltaje igual a corriente por resistencia, como se puede ver, ¿no? Veamos. Cuando tapa el voltaje, la ecuación que queda es corriente por resistencia. Si yo tapo en cambio la corriente en este triángulo, la ecuación que me va a quedar va a ser voltaje sobre resistencia. Tapo la corriente, voltaje sobre resistencia. Y finalmente, si yo tapo aquí en este triángulo la resistencia, la ecuación que me va a quedar es voltaje sobre corriente. Ya, como se ve ahí, ¿no? Resistencia, veamos. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Voltaje que está arriba y corriente que está abajo. Entonces, bueno, esa es la manera en la que mucha gente recuerda esta ecuación, ¿no? Cuando recién la están aprendiendo. Pero yo solo recomiendo esta ecuación recordarla. Voltaje es igual a corriente por resistencia. O en otras palabras, yo podría decir que esto es como una palabra, ¿no? Ir. Yo lo leo así como ir, ¿no? Voltaje es igual a ir. Más fácil todavía de aprenderse, ¿ya? Bien, entonces eso es la ley de Ohm, ¿no? Es una ecuación que relaciona al voltaje y la corriente, ¿ya? Realmente la ley de Ohm es una es un modelo matemático, se puede decir, ¿no? Es un modelo de matemático. Ya, si yo tengo una resistencia eléctrica, un elemento que es la resistencia eléctrica, como se muestra aquí, ya, tengo la resistencia eléctrica y yo la someto a un experimento en donde le meto un voltaje, le ingreso un voltaje, le meto un voltaje a la resistencia eléctrica. Yo voy a ver que en ella, ya, si está cerrado el circuito, va a asomar una variable adicional que es la corriente. Esa es la respuesta, se podría decir, de este sistema, ¿no? De este sistema que es la resistencia eléctrica. La respuesta que ella tiene cuando ustedes le ingresan energía eléctrica, que es el voltaje, recuerden, siempre les digo, relacionen el voltaje con la energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la respuesta de ese elemento? La corriente, ¿ya? Y esa corriente, ¿ya? Está directamente relacionada con el valor que tiene la resistencia en ese momento, ¿no? Se podría decir que hay una proporción inversamente proporcional, ¿no? Ya, si yo meto más resistencia, yo tengo menos corriente. Si yo tengo menos resistencia, yo tengo más corriente. Así es como actúa esto, ¿no? Ya. Entonces, la ley de Ohm establece que la corriente a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los dos puntos e inversamente proporcional a la resistencia entre ambos. Eh, Bien, entonces eso es lo que nos dicen aquí, ¿no? O sea, nosotros tenemos que es directamente proporcional, ¿sí o no? La corriente al voltaje, diferencia de potencial es voltaje, no es otra manera de decir el voltaje.
Entonces la corriente es directamente proporcional al voltaje. Si yo meto más voltaje en un circuito con una resistencia, yo lo que voy a obtener en ese circuito es más corriente. Por eso dice que es directamente proporcional. En cambio, si yo meto menos voltaje, perdón, eh, aquí dice, e inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir, como les dije hace un momento, si yo meto más resistencia en el circuito, ¿qué pasa con la corriente? Es más pequeña, se reduce, ¿ya? Y si meto menos resistencia en un circuito, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta, ¿no? Porque es inversamente proporcional la corriente a la resistencia, ¿ya? Bien, y eso lo podemos ver en las ecuaciones de la ley de Ohm, ¿no? Cuando yo planteo la ley de Ohm así, corriente por resistencia, entonces hay una relación directa, ¿no? Es directamente proporcional, directamente proporcional. La corriente, en este caso, es directamente proporcional al voltaje. Ya yo aumento el voltaje, aumento la corriente, ¿no? Eso me permite ver esta ecuación. En cambio, cuando tengo que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, entonces aquí la variable es voltaje, ¿no? En cambio, ahí es inversamente proporcional, ¿no? Inversamente proporcional. La corriente es inversamente proporcional ¿a qué cosa? A la resistencia. Ya son dos maneras de ver. Es la misma ecuación, pero son dos formas de ver lo que sucede, ¿no? Con esto de la ley de Ohm. Aquí es la ley de Ohm, la ecuación de la ley de Ohm, como yo les recomiendo aprenderse. La voltaje es igual a IR. Pero pueden despejar la corriente. Si ustedes despejan la corriente, ¿qué les queda? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si yo veo esta ecuación de acá arriba, me doy cuenta que el voltaje, que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Directamente proporcional al voltaje. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? La resistencia. Y si aquí yo despejé la corriente, no me queda esta ecuación, me doy cuenta que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no? Porque está uno sobre R. Entonces, cuando ustedes ven así una división, ¿no? De una variable, uno sobre algo, un recíproco, entonces esa variable pues es inversamente proporcional a la que está del lado acá de la ecuación. Entonces, inversamente proporcional, ¿no? Si yo aumento la resistencia, yo hago que la corriente en el circuito disminuya. Si yo disminuyo la resistencia, yo hago que la corriente en el circuito crezca, aumente, ¿ya? Son cosas que hay que darse cuenta, ¿no? Que sucede, ¿ok? Por eso mismo se llama resistencia, ¿no? El nombre mismo lo dice. Mayor resistencia, menor corriente. Menor resistencia, mayor corriente. Deja que fluya la corriente en el circuito. Voltaje que es energía eléctrica. Entonces, si yo meto mayor voltaje, mayor energía eléctrica en un circuito, ¿qué voy a obtener como respuesta en ese circuito? Más corriente eléctrica. Si yo meto menos voltaje en el circuito, ¿qué voy a obtener en el circuito como respuesta? Menos corriente eléctrica. ¿Ya? Bien. Bien, vamos a empezar ahora sí a ver unos cuantos circuitos, ¿no? Los más sencillitos que tenemos son los series y paralelos, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver cómo las resistencias en este circuito de aquí están en serie, ¿no? Se dice que están en serie porque están conectadas una después de otra, ¿ya? Una después de otra. Entonces, la corriente que circula por los tres elementos, por el de acá también, por la fuente, es la misma. Esa es la condición necesaria para decir que los elementos están conectados en serie, que la corriente sea la misma en todos los elementos. O sea, si ustedes analizan, aquí está la corriente ahí, ¿no? Esa misma corriente ahí es la que pasa por R1, la misma corriente ahí la que pasa por R2, la misma corriente ahí que pasa por R3 y la misma corriente ahí que pasa por BS, ¿ya? Entonces, todos los elementos tienen una misma corriente y eso quiere decir que estos elementos están conectados ellos en serie. Esa es la condición, ¿ya? Bien, cuando yo tengo un circuito conectado en serie como este de aquí, ¿ya?
La resistencia se puede determinar, ¿no? La resistencia equivalente serie es posible determinar. O sea, yo puedo reemplazar estas tres resistencias en este circuito, que tiene tres resistencias, por una sola equivalente. Y eso es lo que se hace acá. Entonces, fíjense cómo la resistencia equivalente se puede calcular con esta ecuación que está aquí. El circuito original tiene R1, R2 y R3. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. Esa es la resistencia equivalente serie de la conexión serie. Si yo tuviera N resistencias en mi circuito, yo entonces tendría que sumar las N resistencias. Y ahí hallo la resistencia equivalente del circuito que tiene N resistencias, ¿no? Esa vendría a ser la resistencia equivalente en serie. ¿Ok? Bien, aquí dice justamente eso, caso general, con N resistencias en serie, tenemos esto de aquí, ¿no? Que es la suma de todas las resistencias, R1 más R2 más R3, hasta la última resistencia, Rn, ¿no? Sumada también. Bien, veamos este circuito, el circuito divisor de voltaje, ¿no? Entonces, aquí nos dice que consideremos dos resistencias en serie con un voltaje de entrada que cae sobre ambas resistencias. Aquí nosotros tenemos estas dos resistencias que están conectadas una después de otra. La corriente que fluye a través de las dos es la misma. Por lo tanto, decimos que que ambas están conectadas en serie. ¿Ya? Entonces, estas dos resistencias reciben este voltaje de aquí, que le están llamando B end, ¿no? B de entrada, el voltaje de entrada. ¿Ya? El voltaje de salida siempre es menor que el voltaje de entrada en este circuito. El voltaje de salida es el voltaje en la resistencia R2, este que está aquí, el voltaje que hay desde este punto hasta este punto que está acá. Ese es el voltaje de salida, ¿ya? Entonces, nos dice que ese voltaje tiene que ser menor que el voltaje que entra, ¿no? ¿Por qué será eso así? ¿Por qué será que este voltaje de aquí siempre va a ser mayor que este voltaje que está acá? Ah, piensen eso. ¿Qué sucede aquí? Aquí yo tengo una fuente de voltaje, ¿no? Aquí en el gráfico original no está dibujada esa fuente de voltaje, pero si me están diciendo que hay un voltaje, ese voltaje tiene que venir de algún lado, ¿no? Entonces realmente aquí hay una fuente de voltaje que le llaman B-end. Se llama B-end, ¿ya? Polaridad más y polaridad menos. Esta fuente, cuando se conecta al circuito, ¿qué hace? Entrega una corriente eléctrica. Y entonces, la corriente eléctrica es la que transfiere la energía que viene desde la fuente, ¿no? ¿Esta fuente está entregando o está recibiendo energía eléctrica? Les pregunto. En la clase anterior lo hablamos, ¿no? De acuerdo a la convención pasiva, esta fuente de aquí está entregando energía. Esta fuente está entregando energía, de acuerdo a la convención pasiva. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es una corriente que sale del positivo, ¿no? Entonces, yo tengo esta corriente que viene por acá y en este elemento pasa, atraviesa esta corriente, este elemento de aquí, al R1. Es un elemento pasivo, ¿ya? Y aparte de eso es una resistencia eléctrica. Entonces recuerden, ¿no? Los elementos pasivos pueden tener este comportamiento de que absorben la energía y también la pueden entregar a la energía, ¿no? La almacenan y la entregan. Entonces recuerden de la clase anterior, nosotros vimos que hay tres elementos pasivos. Uno de ellos solo tenía la capacidad de absorber la energía, que es la resistencia eléctrica. Y los otros dos, el condensador y el inductor, tienen la capacidad de absorber y almacenar esa energía y luego entregarla, ¿no? Entonces el capacitor, si yo le inyecto una corriente, se va a cargar, almacena energía. El inductor también, si yo le inyecto una corriente, se va a cargar, ya almacena energía. Este de aquí no se carga. Este de aquí la transforma inmediatamente. La energía le llega como corriente eléctrica que viene fluyendo e inmediatamente esa energía que viene como corriente eléctrica
¿sí o no? Energía cinética de los electrones, se transforma en la resistencia, se transforma como calor, ¿no? La resistencia emite calor al ambiente, ¿no? Hay un proceso de transformación de energía. Mientras que estos de acá, en cambio, reciben la corriente, reciben la energía desde la fuente y estos son capaces de almacenan la energía, ¿no? Ambos, el inductor y el capacitor. ¿Ok? Bien, entonces yo aquí en este circuito, yo este, tengo esta resistencia y esta resistencia pues está ella recibiendo la corriente, ¿no? Recibe energía que proviene desde la fuente a través de esta corriente eléctrica, ¿ya? ¿Qué sucede? Que esa energía aquí llega, ¿no? La corriente sigue fluyendo y llega aquí abajo y también algo de la energía proveniente de la fuente se queda aquí. Entonces, si se dan cuenta, la energía inicial era esta, la que proviene desde el voltaje de la fuente, toda la energía de aquí. Pero esa energía viene acá y parte de esa energía se queda aquí, se transforma en calor y la otra parte se transforma aquí en calor. Entonces, aquí está el todo, como quien dice, el total, y aquí está una parte de ese total y la otra parte de ese total, o sea, del todo, ¿no? Toda la energía acá. Una parte se queda aquí de ese todo y la otra parte se queda acá de ese todo también que estaba acá inicialmente, ¿no? Y esto sigue habiendo como ese proceso de entrega de energía, ¿no? Bien, entonces aquí ustedes pueden ver cómo, por eso es que dice, ¿no? El voltaje de salida siempre es menor que el voltaje de entrada, porque lo que va a suceder es que aquí la energía que se queda en esta resistencia, llamémosle V1, ¿ya? Ese V1, pues obligatoriamente tiene que ser menor que el voltaje de entrada, ¿ya? Es una parte de la energía que se está quedando en R1. Y el voltaje en R2, que le llaman en la diapositiva, le llaman V sal, tiene que ser también menor que el voltaje de entrada. No puede ser mayor que el voltaje de entrada, ¿ya? Digamos que el voltaje de entrada es 12 voltios. Pongámosle un valor. Entonces, el V1 tiene que ser menor. No sé, pongámosle como que vale 6, es menor que 12. Y acá abajo en el voltaje de salida, ¿qué si yo le puse 6 al de acá arriba? ¿Qué voltaje tendría que ponerle obligatoriamente al de abajo? Ah, tendría que ponerle 6 también. No puedo ponerle otro voltaje. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si yo tengo 6 voltios aquí, acá también debo tener 6 voltios, porque 6 más 6 me dan 12 voltios que provienen desde la fuente de energía. O sea, yo no puedo tener aquí 8. ¿Por qué? Porque 6 más 8 me darían 14, ¿sí o no? Entonces, 14 voltios supuestamente habrían en el circuito cuando lo que ingresaron al circuito fueron 12 voltios, o sea, se pasa el voltaje. Entonces, no se cumple ese principio, ¿no? De que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si yo tuviera aquí 6 voltios y acá tuviera eh, 4 voltios, 6 más 4 me dan 10 voltios. 10 voltios no son los 12 voltios que provienen desde la fuente. Entonces, no estaría cumpliéndose el principio de transformación de energía, ¿no? En teoría, ¿ya? En teoría, porque en ese caso en particular, que yo tengo 6 y 4 y me dan 10 voltios en el circuito, puede haber algo más que se llaman las pérdidas, ¿ya? Pero de eso no vamos a hablar ahorita. O sea, pueden haber 2 voltios de pérdidas en los cables, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí se va a cumplir el principio, porque serían 6 más 4 más 2 voltios de pérdida en el cable, me dan 12 voltios. Ya, pero bueno, de eso no hablemos ahorita, todavía no vamos a hablar de eso, ¿no? En tal caso, el principio de conservación de la energía se tiene que cumplir, ¿ya? Se quedaron 6 voltios aquí de los 12 que entraron, los otros 6 se quedaron acá de los 12 que entraron, entonces 6 más 6, 12, quiere decir que el voltaje que entra es el mismo voltaje que se están consumiendo en este circuito serie, ¿ya?
Bien, por eso es que nos dicen aquí el voltaje de salida siempre es menor que el voltaje de entrada, ¿no? Con una relación fija determinada por los valores de los resistores. Bien, hay una manera de encontrar la ecuación del voltaje de salida. Ya vamos a ver eso de ahí, ¿ya? Y justamente la siguiente diapositiva habla de eso. De aquí es de donde el circuito obtiene su apodo de divisor de voltaje. Eso es lo que hace, ¿no? Entraron 12 voltios al circuito y 6 voltios se quedaron aquí y 6 acá. Es como que haya dividido el voltaje, si se dan cuenta, ¿ya? No siempre va a ser 6, no, cuidado, porque esos valores que yo tengo acá dependen de los valores que yo le haya colocado a las resistencias. Eso es lo que aquí me están diciendo, ¿no? Que la relación está determinada por los valores de los resistores, ¿ya? De eso depende. Bien, entonces, ya, muy bien. Entonces eso sería, ¿no? Con respecto a este circuito, ya lo vamos a analizar a continuación. Entonces la energía proviene así, ¿no? Llega hasta aquí a los elementos y estaríamos listos. Bien, ok, entonces, ¿cómo se determina la ecuación del divisor de voltaje? O sea, ¿cómo yo determino la ecuación del voltaje de salida? Aquí tenemos que aplicar análisis de circuitos eléctricos. Y básicamente lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Ohm, donde podamos, ¿ya? Podemos aplicar otras leyes también, por ejemplo, la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Donde podamos, ¿no? Para hacer el análisis de los circuitos eléctricos. Este, bien, estas leyes, la ley de Ohm ya la vimos, ¿no? Ya la revisamos. La ley de voltaje de Kirchhoff y la de corriente de Kirchhoff sí las vamos a revisar, ¿no? También, más adelante. Bien, la ecuación del voltaje de salida es esta de aquí. Esta es la ecuación que nos queda al final, ¿ya? De voltaje de salida. Bien, entonces, ¿cómo se determina esa ecuación? ¿Ya? La ecuación, recuerden, es esta que está aquí, R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de entrada. Esta es la ecuación que nos queda para calcular el voltaje de salida. Entonces, ¿cómo se determina la ecuación? Dice que hay que aplicar el siguiente procedimiento. ¿Ya? Nosotros tenemos una corriente I1 que viene por aquí, una corriente I2 que viene por acá, ¿ya? Pero como los dos elementos están conectados en serie, entonces resulta que la corriente I1 es igual a la corriente I2, ¿no? O sea, en otras palabras, yo pudiera decir que I1 es igual a I2 y es igual a un nombre genérico, coloquémosle, o sea, coloquémosle que se llama I simplemente, la corriente I, ¿ya? Ahora, en el siguiente paso dice, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. ¿Qué es esto de aquí? Es la ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia. Entonces yo pudiera calcular el voltaje en R1 multiplicando la corriente por la resistencia 1. Pudiera calcular el voltaje en R2 multiplicando la corriente por la resistencia R2. ¿Ya? Pudiera hacer eso. Pudiera calcular, fíjense, el voltaje que hay desde este punto hasta este punto aquí abajo. O sea, todo este voltaje de aquí. ¿Cómo? Multiplicando la corriente que pasa desde este punto hasta este punto por la resistencia que hay desde este punto hasta este punto. ¿Ya? O sea, yo aquí tengo una resistencia equivalente, ¿no? ¿Sí ven? Justamente estos dos elementos están conectados en serie, entonces yo pudiera aplicar esto que está acá. Resistencia equivalente es R1 más R2 más todas las R que haya en el camino, no en serie. Aquí solo tenemos dos resistencias en el circuito de acá, solo tenemos dos resistencias que están conectadas en serie. Entonces yo pudiera sumarlas estas dos, multiplicar por la corriente que pasa por esa resistencia equivalente y voy a obtener el voltaje de entrada, desde aquí hasta acá. Entonces, eso es lo que hacen en el siguiente paso. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es la resistencia equivalente. Hay una resistencia equivalente aquí, ¿ya?
Entonces, es R1 más R2 multiplicado por la corriente, eso me da el voltaje de entrada. Me da el voltaje de entrada. Ahora, la corriente, que es la que está aquí, yo pudiera despejarla, ¿no? ¿Qué pasa? Esto está multiplicando acá, entonces pasa al otro lado a dividir, ¿no? Sería corriente es igual a voltaje de entrada por 1 sobre R1 más R2. Y a esta ecuación le llamo ecuación número 1, ¿ya? El voltaje de salida, que es este que está aquí, el voltaje de salida, que es el voltaje que hay entre este punto y este punto. Miren que los voltajes siempre se dicen entre un punto y otro punto, ¿no? Los voltajes. Entonces, el voltaje desde este punto hasta este punto, ¿a qué sería igual? ¿Cómo lo puedo calcular? Ocupando también la ley de Ohm. Si se dan cuenta, el voltaje que hay desde este punto a este punto es el mismo voltaje que tiene la resistencia R2. Entonces sería corriente por resistencia. Voltaje es igual a IR. Entonces eso es lo que aquí se está haciendo, ¿no? El voltaje de salida es igual a la corriente por la resistencia 2. Esa ecuación le llaman ecuación número 2. ¿Ya? Ahora, yo tengo dos ecuaciones, ecuación uno y ecuación 2. Y reemplazo la ecuación uno en la ecuación 2. O sea, la corriente en la ecuación uno me da esto que está aquí. Y aquí en la ecuación 2 está la misma corriente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Metiendo toda esta ecuación acá, ahí, insertándola, ¿no? La inserto en la ecuación 2 a la ecuación uno. ¿Y qué ecuación me queda? Me queda la ecuación que está aquí abajo, esta. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada que multiplica a 1 sobre R1 más R2 multiplicado por R2, ¿ya? Y finalmente, en el último paso, yo simplemente lo que hago es acomodar, ¿no? Esta ecuación, ya le multiplico el R2 por este uno y me queda arriba, ¿no? El R2. Entonces sería voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Esa es la forma en la que se calcula la ecuación del voltaje de salida. Fíjense que es la misma que está acá, en la diapositiva anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace, ¿no? En esto del análisis de circuitos y es lo que nosotros vamos siempre a hacer en esta materia. Es pura álgebra, ¿no? O sea, yo llego y, y obtengo ecuaciones y luego voy insertando las ecuaciones, las voy combinando, mezclando, hasta que obtengo lo que deseo, ¿no? Pero deben manejar muy bien el álgebra ustedes, ¿ya? Deben manejar bastante bien el álgebra, ¿no? Entonces pónganse a practicar álgebra sobre todo. El álgebra que van a ocupar es un álgebra sencilla, no es un álgebra en donde, qué sé yo, se acuerdan los trinomios cuadrados perfectos y todas esas cosas, muy difícilmente va a asomar algo así. Pero sí deben saber lo básico, ¿no? O sea, saber trabajar con exponentes, que si está en un lado de la ecuación y se va a pasar al otro lado de la ecuación, que si pasa a multiplicar, que si pasa a dividir, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces eso. Bien, eso con respecto al circuito divisor de voltaje. Ahora, nosotros vamos a hablar ahora de las resistencias en paralelo. Ya, esto de las resistencias en paralelo. Bien, ya vimos la conexión seria, ahora veamos la conexión paralelo. Nosotros tenemos aquí algunas tres resistencias en este circuito, ¿ya? Fíjense cómo las resistencias, ellas, aquí, por ejemplo, llamémosle a este de aquí terminal A la acá terminal B, a la acá terminal C, ¿ya? Eh, bueno, no cambiémosle mejor los nombres, pongámosle que vaya en medio, pongámosle así, ¿ya? Pongámosle como que tenemos A y B, C y D, ¿ya? Pues C, D, E y F.
Ok, esos son los terminales que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los terminales en estos elementos? Yo aquí tengo un cable o un conductor que está conectándose con el otro terminal. O sea, hay una interconexión entre el terminal A y el terminal C. ¿Sí se dan cuenta? El terminal C y el terminal E también tienen una interconexión, ¿ya? El terminal B y el D tienen una interconexión por los cables. El terminal D y el terminal F también tienen una interconexión, ¿no? Entonces yo puedo ver que los terminales, por el momento llamémosle terminales, ¿no? Los terminales tienen una interconexión, ¿ya? Común. Hay una interconexión común. O sea, yo pudiera, si quiero, reemplazar todo esto que está aquí, reemplazarlo por un solo punto de conexión. Yo pudiera decir que, por ejemplo, no sé, acá arriba tengo más espacio. Voy a decir como que yo tengo lo siguiente, ¿no? Aquí tengo a R1, aquí tengo a R2 y por acá tengo a R3, ¿no? Este aquí es R1, R2 y R3, que están interconectadas en un solo punto, ¿no? Ese punto llamémosle nodo, a un solo punto, que es un nodo, ¿ya? O sea, los tres terminales están compartiendo los tres elementos, R1 y R2 y R3 están compartiendo sus conexiones por la parte de arriba, ¿ya? Hay un nodo ahí de conexión. Por la parte de abajo, la misma historia, fíjense, la misma historia en la parte de abajo. Entonces resulta que R1, R2 y R3 están también interconectados en un solo punto. Llamémosle nodo a ese punto, ¿ya? Esta clase de conexión en donde los terminales se están compartiendo, los terminales de conexión se están compartiendo, están interconectados, se conoce como la conexión paralelo, ¿ya? Es una conexión paralelo. Y en esta clase de conexión, las corrientes se dividen, ¿no? O sea, si por aquí vendría una corriente que entra aquí a este nodo y por el nodo sale dividida. Aquí se va por tres partes, se va por R1, se va por R2 y se va por R3. Y se vuelve a unir aquí en el nodo abajo. Las tres corrientes se vuelven a unir, ¿ya? Este tipo de conexión se conoce como la conexión paralelo. Y es la conexión que ustedes están teniendo aquí. Ya la fuente también está interconectada de forma paralelo, ¿no? Porque la fuente también está compartiendo sus terminales de conexión. O sea, yo aquí, si quisiera, pudiera aumentar aquí colocar también la fuente, ¿no? Como que aquí también está conectada la fuente. La fuente, esta es una fuente de corriente, por cierto, ¿no? Ya, la fuente de corriente y entrega una corriente, ¿no? Entrega la corriente, ahí va. Y esa corriente, una se viene por aquí, llamémosle I1, la otra viene por acá, llamémosle I2, y la otra viene por acá, llamémosle I3. ¿Ya? Bien, eso es lo que está sucediendo aquí en esta conexión paralelo. Bien, voy a borrar estas anotaciones nomás y sigamos analizando el circuito. ¿Ya? Bien, nosotros entonces tenemos la conexión paralelo. Si yo tengo resistencias conectadas en paralelo, como se muestra aquí, a estas resistencias yo las puedo convertir en una equivalente, en una sola, que vendría a ser la resistencia que se muestra acá, la resistencia equivalente paralelo. ¿Ya? ¿Cómo yo podría determinar esa resistencia? Pues con la ecuación que ustedes ven aquí, ¿no? Esta ecuación nos permite calcular la resistencia equivalente paralelo. O sea,
Uno sobre el recíproco de la resistencia equivalente paralelo es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias individuales. Uno sobre resistencia equivalente es igual a uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3. Ya, etcétera, 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 ¿no? Si hubieran N resistencias conectadas en paralelo. Ya. Eh, bien, entonces esa sería la manera, ¿no? Ustedes aquí tendrían que despejar la resistencia equivalente y con eso calculan pues la resistencia equivalente paralelo. Bien, nosotros tenemos pues ahora este circuito de aquí y este circuito se lo conoce como el circuito divisor de corriente, ¿no? Nosotros vimos hace un momento el circuito divisor de voltaje. Este circuito aquí es el circuito divisor de corriente, ¿ya? Bien, este circuito que está aquí eh, toma la corriente que viene por aquí y la divide, ¿no? En una corriente I1 y una corriente I2. Y las ecuaciones que permiten calcular a I1 e I2 en función de los parámetros del circuito, o sea, en función de la corriente del circuito, en función de las resistencias del circuito, son estas que están acá, ¿no? Si yo quiero calcular I1, aquí está la ecuación, ¿no? Sería corriente multiplicado por R2 sobre R1 más R2. Y eso para la I1. Y la corriente I2 vendría a ser igual a I que multiplica a R1 sobre R1 más R2. ¿Ya? R1 más R2. Bien, ya, pero aquí en esta diapositiva se muestra un problema, ¿no? Nos dan dos literales. Para este circuito divisor de voltaje, de corriente, perdón, nos dicen que calculemos la resistencia equivalente del circuito y también las corrientes I1 e I2, ¿no? Que están aquí indicadas. Entonces, hay que hacer el análisis del circuito para determinar lo que nos piden. Bien, en el literal A se trata del cálculo de la resistencia paralelo de dos resistencias conectadas en paralelo. Bien, este es un caso especial, ¿no? De las resistencias conectadas en paralelo. Solo hay dos resistencias en este caso. Únicamente cuando se tiene ese caso, que yo tengo solo dos resistencias conectadas en paralelo, yo puedo aplicar una ecuación como la que se indica aquí, esta que está aquí, directamente. O sea, si yo tengo la resistencia, para calcular la resistencia equivalente de estas dos resistencias, son solo dos resistencias, no tres ni cuatro, sino solo dos, yo directamente aplico esta ecuación que está aquí. No es necesario que yo empiece con esta ecuación de acá y luego despeje RQ, ¿ya? La despeje para calcularla, sino que directamente aplico en el numerador coloco la multiplicación de las resistencias, o sea, R1 por R2, y en el denominador coloco la suma de las resistencias, R1 más R2, ¿ya? R1 más R2. Esa es la forma, ¿no? Directa de calcular la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Si yo tengo más de dos resistencias, no puedo aplicar directamente esto. O sea, no puedo decir R1 por R2 por R3 dividido para R1 más R2 más R3. Eso sería incorrecto. Ahí sí tienen que ocupar la ecuación original, ¿no? O sea, aquí colocar más uno sobre R3. O sea, vendría a ser uno sobre RQ es igual a uno sobre R1 más uno sobre R2 más uno sobre R3, ¿ya? Y despejar RQ para calcular la resistencia equivalente. Pero aquí como tengo dos resistencias nomás, entonces aplico directamente la ecuación que se indica aquí en esta diapositiva. O sea, R1 por R2 dividido para R1 más R2. Bien, entonces ese sería el literal A calculado. El literal B de este problema, en donde tenemos nuestro divisor de corriente, nos dice que determine la expresión de las corrientes I1 e I2. Determine la expresión de las corrientes I1 e I2. ¿Ya? Nos están diciendo eso. Bien, y en función de la corriente, ¿no? Determina la expresión de las corrientes I1 e I2 en función de la corriente I.
y también de los parámetros R1 y R2 del circuito. Entonces, el literal B lo vamos a resolver de la siguiente manera. Primero, déjenme borrar las anotaciones, ¿ya? Tenemos el voltaje que tienen las resistencias. Si ustedes se dan cuenta, las resistencias están conectadas en paralelo. Los terminales están siendo compartidos. Entonces, el voltaje que llega, aquí hay un voltaje que llega por acá arriba, se comparte entre este terminal tiene ese potencial y el terminal que está aquí abajo tiene el potencial, ¿no? También un voltaje, ¿ya? Entonces, hay un voltaje que es similar, ¿no? Para los dos elementos. Eso sucede cuando la conexión es paralelo, ¿ya? El voltaje que le llega a R1, que es V, es el mismo voltaje que le llega a R2, también es V. Por eso se dice que el voltaje R1 es igual al voltaje R2. ¿Por qué? Porque la conexión es paralelo, ¿ya? Ahora, hay algo más aquí. Fíjense lo que pasa, ¿no? La corriente viene así, ¿no? La corriente I viene así. Y esa corriente I aquí se encuentra con ese nodo, se divide. Por aquí viene la I1 y por acá viene la I2. Entonces, fíjense, ¿no? La corriente que entra aquí a este nodo se divide en dos, la I1 y la I2, ¿ya? Eso es el principio de conservación de la energía, del cual vamos a volver a hablar más adelante. Esto de aquí se conoce como la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante con más detalle. O sea, si entran 10 electrones aquí, ¿cuántos electrones tienen que salir de ahí? 10 también, ¿ya? Entonces digamos que I1 es 4, I es igual a 10. ¿Cuánto tiene que ser I2? Tendría que ser 6, porque 6 más 4 me dan 10, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, eso sería, ¿no? Principio de conservación de la energía. Por eso dicen, la ecuación 2 dicen que I es igual a I1 más I2, ¿ya? Bien, yo voy a borrar esto. Son valores hipotéticos, ¿no? Supuestos, ¿no? No es que I vale 10. Le puse un valor nomás para poderles explicar. Bien, entonces yo tengo eso, ¿no? Y uno más y dos. Tengo dos ecuaciones. Vamos viendo. Entonces, yo tengo que la corriente I1 es igual al voltaje en R1 dividido para R1 y la corriente I2 es el voltaje en R2 dividido para R2. ¿Ya? Bien, entonces, estas dos ecuaciones no son otra cosa que la ley de Ohm, ¿no? Recuerden que, recuerden que el voltaje es igual a I, corriente por resistencia. Entonces yo puedo despejar aquí la corriente. ¿Cómo me quedaría? Voltaje dividido para la resistencia. Y eso es lo que esta ecuación de aquí es la que ustedes ven aquí y que ven acá. Voltaje sobre resistencia, ¿no? Y 1 es igual a voltaje R1 sobre R1 y 2 es igual a voltaje R2 sobre R2. Bien, entonces estas dos ecuaciones que están aquí, la de I1 y la I2, debo reemplazarlas en la ecuación 2. La ecuación 2, recuerden, era la ecuación de acá, ¿no? I es igual a I1 más I2. Entonces yo voy a reemplazar, ¿sí o no? I es igual a I1 más I2. Entonces reemplazo I1, ¿cuánto vale? Vale BR1 sobre R1. E I2, ¿cuánto vale? BR2 sobre R2, ¿no? Es lo que está aquí arriba, esto y esto. Bien, entonces sigo, aplico el álgebra y trato de simplificar la ecuación, ¿no? O de sacar factor común, lo que pueda hacer.
Entonces, corriente I es igual a BR1 por R2 más BR2 por R1 dividido para R1 por R2, ¿no? Aquí estoy haciendo el mínimo, ¿no? Sacando el mínimo común divisor. Entonces, ¿qué me queda? R1 por R2 en el denominador y en el numerador me va a quedar BR1 por R2 más BR2 por R1, ¿no? Por eso les decía hace un momento, tienen que ponerse a recordar álgebra, aplicar álgebra, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí me dice una cosa. Fíjense, me queda BR2, pero dice que BR2 es igual a BR1, ¿no? ¿Por qué BR2 es igual a BR1? Porque los dos elementos están conectados en paralelo. Entonces, el voltaje en R1 es el mismo que el voltaje en R2 y es el mismo voltaje que hay de aquí a acá, que le llaman B. Entonces, al final, este de aquí se convierte en BR1. Si yo saco factor común entre estos dos términos, que tengo BR1 que multiplica R1 más R2. Eso es lo que me queda. El numerador se me convierte en esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, miren que va tomando forma, ¿no? La ecuación. Yo la ecuación a la que quiero llegar es a esta que está aquí. I por R2 sobre R1 más R2. Y I1 es igual a I por R2 sobre R1 más R2. Ahorita tengo que I es igual a BR1 por R1 más R2 sobre R1 por R2. ¿Ya? Entonces primera cosa, necesito obtener la I1, ¿no? Porque la I1 es la que yo quiero calcular. I1. Me dice determina expresión para la corriente I1 y luego para la I2. Entonces, a mí me interesa es la I1, ver la I1. Entonces, aquí no asoma la I1 en esta ecuación, pero yo aquí tengo la I1 también. Miren, fíjense en esto de aquí. Esto que está aquí, aquí está I1. Bien, si se dan cuenta, aquí está I1. Ahí está. Es I1. BR1 sobre R1 es I1. BR1 sobre R1 es I1. Entonces yo en el siguiente paso, yo pudiera poner eso, ¿no? Que BR1 sobre R1 es I1, ¿ya? Yo pudiera hacer eso. Y ya tengo aquí directamente la I1, ¿no? Directamente. O sea, yo aquí en el siguiente paso pudiera decir que I es igual a I1 que multiplica a R1 más R2 dividido para R2. Esa es la ecuación que me queda. Y de ahí despejo en el siguiente paso, ya despejo la I1. Aquí está la I1, esa la voy a despejar. Entonces me quedaría que I1 es igual a R2 sobre R1 más R2 multiplicado por I. Y esa es la ecuación, ¿no? Esa es la ecuación que piden calcular. I1 es igual a R2 sobre R1 más R2 por I. ¿Ya? Fíjense que acá están aplicando otro procedimiento, ¿no? O sea, realmente hacen un poco más largo, más extenso la solución del problema aquí en las diapositivas. Ustedes pueden hacer directamente lo que yo acabo de hacer y ya calculan directamente la I1, se saltan estos pasos. Fíjense que aquí lo que están haciendo en cambio es a la ecuación original, toda esta de aquí, la están multiplicando por 1 sobre I1, ¿ya? Y les queda esto que está aquí, ¿no? Entonces, I sobre I1 es igual a BR1 sobre I1 y eso es R1. Ya, entonces ahí el R1 lo que va a suceder es que esto se convierte en R1 y ese R1 lo van a simplificar, lo van a eliminar con el R1 que está aquí abajo y luego despejan la I1 y les van a quedar la misma ecuación que está aquí. ¿Ya? A mí más me gusta realmente este procedimiento que está acá, me parece más corto. Entonces yo les recomiendo que resuelvan este problema así, ¿no? Con el procedimiento que está acá.
que no está indicado aquí en las diapositivas, ¿no? Que yo lo acabo de anotar aquí en la pantalla. Bien, justamente las diapositivas, como les decía, hacen que R1 se vaya con R1 y al final quedamos con la ecuación de aquí, de I1, ¿no? I1 es igual a R2 sobre R1 más R2 y todo eso multiplicado por la corriente I. Ahora, la corriente I2 ustedes podrían determinarla también, ¿ya? Pudieran calcularla aplicando un procedimiento bastante similar, ya un procedimiento bastante similar al que acabamos de realizar, muy similar. Van a calcular la corriente I2. Eso ya queda para ustedes, ¿no? De tarea. ¿Cómo se determina esta ecuación? ¿No? Eso ya queda como ejercicio para ustedes. Bien, entonces vamos ahora a conversar acerca de lo que es un cortocircuito y un circuito abierto. ¿Ya? Bien, nosotros tenemos un dispositivo con cero resistencia. A ese se le conoce como cortocircuito. O sea, si yo tengo este terminal de aquí y este terminal de acá y yo lo conecto con un elemento que no presenta nada de resistencia, entonces se dice ahí que yo tengo un cortocircuito. ¿Ya? Ahí se dice que yo tengo un cortocircuito, ¿no? Porque hice esta conexión con un elemento que no tiene nada de resistencia, resistencia cero. ¿Cuándo se tiene en cambio un circuito abierto? Cuando yo tengo asimismo dos terminales, ¿ya? Y entre esos dos terminales yo hago una conexión, en cambio, con un elemento que presenta muchísima resistencia. En teoría, una resistencia igual a infinita. ¿Qué sucede con la corriente si yo le meto una resistencia infinita aquí? No va a haber. No puede haber corriente. Los electrones no logran pasar por aquí. Corriente igual a cero. En cambio, acá la corriente lo que va a suceder es que se va a hacer una corriente muy grande. En teoría, en teoría, la corriente que ustedes van a tener aquí tiene que ser infinita. ¿Ya? ¿Y por qué debería ser infinita esa corriente? Les pregunto. ¿Por qué creen que debería ser infinita? Es por la ley de Ohm. Recuerden, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si yo despejo la corriente, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si la resistencia vale cero, me queda voltaje sobre cero. Y el voltaje sobre cero es infinito. Hagan si quieren en sus calculadoras y van a ver que les sale error. Pónganle cualquier número al voltaje, dividan para cero y van a ver que les sale error, ¿no? Porque la calculadora no puede determinar un valor infinito, ¿ya? Va a ser un valor muy alto, indeterminado, ¿ya? Entonces, eso sucede, ¿no? Ahora, en el caso de acá, en el caso del circuito abierto, yo lo que tengo que es el voltaje también es igual a la corriente por la resistencia. Voltaje es igual a ir, ¿no? Ir, porque así se lee. Corriente por resistencia es como que yo leyera ir. Si la resistencia vale infinita, entonces la corriente, yo despejo la corriente, me va a quedar voltaje sobre infinito y un número dividido para un número muy, muy grande como infinito me va a dar prácticamente cero, ¿no? Por eso la corriente se hace cero acá. ¿Sí ven? Ahora, ahora, en la vida real no vamos a tener nunca una resistencia de valor cero, ¿ya? Tendríamos que trabajar con temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Cero absoluto, tal vez para tener una resistencia muy, 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 muy cercana a cero. Ya, pero eso no es, eso no se da, ¿no? Más que en condiciones de laboratorio, tal vez la puedan darse, pero ya en la vida real no se dan esa clase de cosas. Lo que sí van a tener ustedes es un elemento aquí. Yo pudiera hacer la interconexión con un cable, por ejemplo, de cobre, y ese cable tiene una resistencia muy baja en comparación con la resistencia que tienen otra clase de elementos en los circuitos. Muy baja, ¿no? Cercana a cero, ya bastante baja la resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Que el circuito, pues recibe una resistencia bastante baja entre estos dos terminales. O sea, se asemeja mucho a un cortocircuito. Y lo que va a suceder es que si ustedes hacen esa clase de conexión en un circuito real,
¿Sí o no? Toman un cable y conectan este punto de acá con este punto de acá directamente. Se supone que estos dos puntos están energizados, tienen un voltaje. Yo hago esa clase de conexión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la corriente se me va a ir a lo que se conoce como la corriente de cortocircuito, ¿ya? Que es el famoso, ustedes le dicen muchas veces directamente, ese es el cortocircuito. Cuando ven el chispazo, la corriente alta, dicen, ese es un cortocircuito. No, ese no es el cortocircuito. Es la conexión, el cortocircuito. Es el haber hecho una conexión con resistencia cero. Al elemento de resistencia cero, ese vendría a ser el cortocircuito realmente. ¿Ya? Bien, entonces eso, ¿no? Aquí dice voltaje igual a cero, ¿no? A ver, hace un momento les dije que había un voltaje de aquí a acá, ¿no? A ver, pero el voltaje, se me tiene que hacer cero en el terminal. ¿Por qué el voltaje se me tiene que hacer cero, perdón, en este conductor? ¿Por qué el voltaje se tiene que hacer cero? Por la misma ley de Ohm, ¿no? Por la misma ley de Ohm. Este, espera un segundito. Entonces, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Si la resistencia vale cero, como lo dije hace un momento, entonces tenemos que es corriente por cero y el voltaje me va a dar 0 voltios, ¿ya? Me va a dar 0 voltios. Bien, en cambio acá, el voltaje, ¿qué va a suceder? Que yo tengo una corriente de cero, ¿sí o no? Ya tengo resistencia infinito. Realmente lo que voy a tener es un potencial desde aquí hasta acá, que se llama B, ¿no? Voy a mantener ese voltaje de ahí B, ¿ya? O sea, va a haber un potencial entre este punto y este punto. No hay paso de corriente, pero este punto y este punto están energizados con un voltaje B, ¿ya? Acá el elemento como tal, o sea, el cable, pasa a tener un voltaje de 0 voltios, ¿ok? Bien, ahora, yo aquí tengo que la resistencia es infinita. Ya en la vida real, lo que nosotros podríamos meter aquí entre esos dos puntos, entre este punto y este punto para tener una resistencia muy alta, es aire. El aire es un material aislante por naturaleza, ¿no? Entonces yo pudiera aquí, entre estos dos puntos, simplemente desconectar al circuito para que haya aire ahí de por medio. Y el aire actúa como una resistencia bastante alta, ¿ya? Y la corriente no logra pasar. Si yo quisiera que la corriente pase a través del aire, ¿qué tendría que aumentar? La energía eléctrica que hay entre esos puntos, entre esos dos puntos. Si yo aumento mucho el voltaje, el aire no va a ser capaz de interrumpir el paso de la corriente y ustedes van a ver que en algún momento llega y asoma un arco eléctrico por ahí, ¿no? Dejando fluir la corriente por el circuito. ¿Ya? Bien, eso sería entonces con respecto al cortocircuito y al circuito abierto, ¿ya? Ok, por el día de hoy llegaríamos hasta aquí nomás con esta clase. Muchas gracias.